En la unidad 4 estaremos practicando lo que son las cláusulas relativas como sujeto y como objeto. En el nivel anterior las habíamos practicado solamente como sujeto, pero en esta ocasión las veremos también como objeto. Entonces, una cláusula relativa la usamos para identificar, definir o clasificar a una persona o a una cosa. Y la cláusula relativa siempre le va a seguir el sustantivo en la oración. Tenemos aquí un ejemplo en una oración. I have a lot of friends who are interested in music. Sí, aquí tendría nuestra cláusula relativa. Las cláusulas relativas siempre las vamos a empezar ya sea con who, which o that. I have a lot of friends who are interested in music. Esta sería nuestra cláusula relativa como sujeto. I work in a store which sells musical instruments. ¿Sí? Ese es como lo habíamos visto en el nivel anterior. Entonces vamos a estar usando los pronombres relativos who, which o that. Who para personas, which para cosas y that para ambos. Sería como su comodín. Tenemos aquí otro ejemplo. I have a friend who is very generous. ¿Sí? Estamos describiendo a quién. Al friend who is generous. Entonces es una persona, usamos who. I go to a school which is very traditional. ¿Sí? School es una cosa, entonces usamos which. Do you like people that talk a lot? Sí, aquí la estamos usando para that puede ser para ambas, para personas. Y en este ejemplo, can you find a video that will make me laugh? Sí, es una cosa, video. Entonces, that se puede usar para personas o para cosas. Entonces, estas serían las cláusulas relativas como sujeto. Los pronombres relativos who, which y that pueden funcionar como sujeto u objeto en la cláusula relativa. Aquí tenemos los ejemplos. En esta parte está funcionando como sujeto y aquí está funcionando como objeto. Seguiríamos esta estructura. Sería el sustantivo, el pronombre relativo como sujeto, más un verbo. ¿Sí? I like a game that is challenging. Tenemos el sustantivo, el pronombre relativo y el verbo. I like to be around people who are friendly. Tenemos nuestro sustantivo, el pronombre relativo como sujeto y el verbo. Y en este caso tenemos como objeto I saw a movie that I liked. Entonces seguiríamos esta estructura. El sustantivo, en este caso movie, el pronombre relativo como objeto que sería that. Luego vamos a tener otro sustantivo o un pronombre más un verbo. Entonces aquí tenemos un pronombre más el verbo. Es la única diferencia que como objeto vamos a agregar un sustantivo o pronombre más un verbo. Tenemos este otro caso. Those are the people who she likes. ¿Sí? Tenemos el noun, sustantivo, el pronombre relativo como objeto que sería who y luego el sustantivo más el verbo. ¿Sí? O el pronombre, en este caso decimos she likes. Cuando el pronombre relativo es el sujeto de la cláusula relativa, este debe coincidir con el sustantivo que viene antes de él. Entonces tenemos el ejemplo. I know lots of people who are outgoing. ¿Sí? Está coincidiendo este con este. I know lots of people who is outgoing sería incorrecto porque people es plural y luego estamos usando un verbo en singular. Entonces, en estos casos, tienen que coincidir el sujeto, el sustantivo del que se esté hablando, con el verbo que va enseguida de el pronombre relativo. ¿Sí? Cuando el pronombre relativo es el objeto, el verbo debe coincidir con el sujeto de la cláusula relativa.
Tenemos ahora, those are the people who he was talking about. He was talking about, ¿sí? Entonces, este debe coincidir con este. Sería incorrecto decirlo de esta manera. Those are the people who he were talking about, ¿sí? Where se está refiriendo a plural y este es singular. Es por eso que sería incorrecto. Entonces, cuando sea objeto, el verbo va a coincidir con el sujeto que le precede al pronombre relativo. Who he was. Este va a coincidir con este. Podemos también iniciar nuestra cláusula relativa con el posesivo whose, ¿sí? Whose indica que el sustantivo que le sigue le pertenece, ¿sí? al sustantivo que va después. Para que quede más claro. These are the people whose party was last week, ¿sí? ¿A quién le pertenece la party? A estas personas, ¿sí? This is the woman whose children study with me. ¿A quién le pertenecen los niños? A esta mujer. Those are the people whose house she rents. ¿A quién le pertenece la casa? A estas personas. This is the man whose sister you hire. ¿A quién le pertenece la hermana? A este hombre. Algunas veces podemos omitirlos, who, which y that, en las cláusulas relativas como objeto, pero nunca podemos omitir whose, porque pues perdería el sentido la oración o lo que queramos expresar. Tenemos el ejemplo, this is the guy that they introduced me to. ¿Sí? Aquí omitimos totalmente, ya sea who. I love the movie we watched last night. Aquí podemos omitir which. ¿Sí? En cambio, en esta, this is the boy whose parents I met yesterday. ¿Sí? Sería incorrecto decirlo de esta manera. This is the boy parents I met yesterday. Perdería el sentido porque aquí no sabemos a quién le pertenece qué. Entonces, whose nunca se va a omitir. ¿Sí? Podemos omitir which, that o who, pero whose no se omite. Y sería todo por la lección de esta unidad.